Muy bien, ahora vamos a analizar este primer año de gestión de Daniel Noboa y para ello nos acompaña vía Zoom el analista político Antoine Barquet. Muy buenos días, Antoine. Nos escucha y lo vemos a usted también ya en pantalla. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Sí, los escucho bien. Muy bien, Antoine, analicemos en primer lugar el tema político. ¿Cómo ha sido la gestión política del actual gobierno? Recordemos que entró como una fuerza joven, una fuerza que no tenía todo un bagaje político, pero según otros expertos se ha ido consolidando políticamente hablando. ¿Usted opina que esto sería algo así? Bueno, en efecto, cuando en el resultado de las elecciones donde el presidente Noboa se logra posicionar posterior al debate, ¿no? Vemos una imagen bastante rejuvenecida en la política nacional, la gobernabilidad, como tanto se menciona últimamente, se ve finalmente consolidada con una buena relación con la Asamblea, donde los proyectos de ley fluyen, digamos, o existe una apertura y un diálogo bastante abierto. Lamentablemente una relación que evidentemente ha tenido un desgaste natural con el tiempo y un poquito ha encrudecido entre ambos poderes, pero que nos hemos podido dar cuenta que de una u otra manera ha avanzado. No hay un desgaste, digamos, absoluto, pero sí un desgaste natural. Esto ha afectado igual la imagen política tanto del presidente Noboa como de las autoridades que han estado en la Asamblea Nacional. La oposición critica el uso constante de redes sociales, pero hoy en día con las dinámicas actuales, ¿fue esta una estrategia correcta? Bueno, tenemos que entender que todo partido o movimiento político va a redireccionar su campaña y la estrategia que vayan a llevar al consumo del grupo etario del que estemos hablando, ¿no? Entonces tenemos que entender que las nuevas generaciones o las generaciones que hoy por hoy representan una gran masa del electorado son generaciones que usan y consumen con muchísima frecuencia redes sociales. Por eso un poco también podemos entender que la respuesta del señor presidente ha sido usar a través de redes sociales justamente hacer esta suerte de rendición de cuentas al país, porque saben que ese es el formato en el que se están consumiendo hoy por hoy las noticias. Estamos a 6 meses aproximadamente del fin de este periodo presidencial. En este lapso, ¿cuál debería ser ahora la prioridad del gobierno, tomando en cuenta que en estos 12 meses se habló bastante de seguridad, del tema energético, pero en los 6 meses restantes, ¿hacia dónde hay que apuntar? Bueno, la estrategia del presidente, yo me arriesgaría a decir que va a seguir enfocada precisamente en esos dos ejes. Tenemos que entender de una u otra manera, cuando nosotros hacíamos este análisis hace un año atrás, cuando él asumía funciones, sabíamos que los desafíos y los retos con los que él se iba a encontrar no iban a poder ser subsanados, ningún candidato lo iba a lograr, porque realmente primero el tema energético es un tema que no depende, digamos, de la administración. Sí, pudo haberse contenido en el pasado para no llegar al estado en el que nos encontramos hoy por hoy. Y el tema de la seguridad, como yo también me he permitido hacer en otro tipo de análisis, es un tema que ha sido conservado, generado como un caldo de cultivo, pues y que tampoco va a poder ser solucionado de la noche a la mañana. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que la ciudadanía debe entender. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que se ha demostrado? Un presidente con paso firme, un presidente que está presente en su administración, indistintamente los avatares políticos que como todo candidato presidente deba lidiar, pero vemos que ha estado presente y es una pena en realidad, porque justamente estas dos puntas de lanzas a las que se hace referencia, el tema de la seguridad y el tema de la crisis energética, afectan cuestiones tan importantes que también han perdido relevancia como los temas en el Ministerio del Trabajo, la gran gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Economía. Sí, tenemos ministerios que nos quedan un poco debiendo, ¿no? Pero al final del día esa es una decisión del presidente que a partir de este informe a la Nación se haga también un pantallazo y un análisis introspectivo para saber cuáles son los ministerios que deben de tomar un nuevo rumbo. Más, sin embargo, no se puede dejar de lado primero lo que se ha hecho ante las dos crisis que tenemos, seguridad y energética, y también un poco profundizar en lo que tal vez, producto de estas dos crisis que han tomado tanta relevancia, no hemos logrado ver con mayor detalle y profundidad. Sobre el tema de seguridad, quizás en casa podemos a veces no entender exactamente las dimensiones cuando el gobierno dice, y el bloque de seguridad, que en un 17.3% se redujeron las muertes violentas de este año versus el pasado. ¿Eso qué significa para que lo entendamos? ¿Qué tan importante o no es justamente esta cifra?
Bueno, lo primero aquí, y muy importante analizar que todos estos datos, cuando son datos de carácter quanti-quali, estadísticos, ¿verdad? Tenemos que siempre tener claridad cuál es el periodo de tiempo que se analizan. Porque luego, ¿por qué hago esta aclaración? Porque suelen haber a partir de ahí muchísimas divergencias, ¿no? O observaciones en las que dicen, no, este dato es falso, este dato es dudoso, este dato es impreciso. Hay que usar los mismos métodos cuántico-cualitativos que en este caso el Ejecutivo está utilizando para saber nosotros a qué debemos referirnos, ¿no? Y hacer un análisis comparado correcto. En efecto, respecto a las cifras que usted hace referencia, bueno, han sido tomadas, han sido relevadas con la Policía Nacional. Entiendo que hay una instancia de observación con organismos internacionales para poder transparentar estos datos y representan una disminución significativa en la forma en la que se están dando o se han dado, digamos, ya las muertes en el país. No son resultados alentadores, pero vuelvo y repito y soy muy enfático en esto, ningún fenómeno de la envergadura con la que estamos lidiando podría ser atendido en 12 o 10 meses. Eso es muy importante entender. Estos grupos de delincuencia organizada, los grupos terroristas, como se conocen o como les queramos definir, son más allá de gestionarse durante años, también tienen una particularidad y también es muy descuidada y desconocida por la ciudadanía. Son grupos, son organizaciones que tienen una estructura y un aparataje muy similar al de un Estado. A veces solemos, o sea, el ciudadano común podemos pensar de que, no, es el delincuente de la calle, el que me roba. No, no, no. Tenemos que entender que hay un aparataje muchísimo más grande detrás de inteligencia, contrainteligencia, personas infiltradas en nuestra seguridad pública. Entonces, todos estos factores no son menores y los datos que la ministra Palencia en este caso también los presentó en su rendición de cuentas y el presidente también lo hizo, perdón, en su juicio político, en su audiencia en la Asamblea y también que los presenta el presidente Noboa, pues van de la mano con la gestión y el plan Fénix que se ha venido llevando adelante. Antoine, le agradecemos muchísimo por toda esta evaluación y explicación que nos ha dado de estos primeros 12 meses de gestión. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Muy bien, estas serán las palabras de Antoine Barquet, analista político, sobre este primer año del gobierno de Daniel Noboa. Con ello nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucha más información.